Hablemos de Titán, el desastre de Ocean Gate. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cinema Pop Chats. Hola, Time, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Aldo? Muy bien, descansado, Relajado. pero regresando a platicar en esta ocasión de un documental, Time. Sí, porque creo que ya hablamos un buen rato de ficción, después lo continuamos, pero yo creo que ya toca hablar de alguna joyita documental, no ficción, un poquito más realista. Y es que justamente, no sé si ustedes se acuerdan, pero pues Aldo y yo tenemos este interés de que Netflix sacó un nuevo documental y pues fue justamente en junio, de hace 2 años, donde sucedió este evento. Y apenas Netflix sacó el documental. Sí. ¿Cuál fue este evento? Pues como seguramente ya lo escucharon en la pequeña intro, fue el Titán, el submarino Titán que se dedicaban esta empresa Ocean Gate a hacer este tipo de Como expediciones. Pues aquí para ver al Titanic. Para ver al Titanic, los restos del Titanic. Los restos del Titanic. Restos que se encuentran a ya casi 4,000 metros de profundidad, 3,800 algo así. Uh-huh. Bueno, por ahí anda. Y pues este documental, como vamos a hablar de ello, nos va a hablar de todo esto, todo lo que hubo detrás y cómo se fue fraguando el desastre que vino con el 18 de junio del 2023. Digo, porque, por ejemplo, no sé si tú te acuerdas, pero yo sí me acuerdo, pues sí, o sea, de esa noticia de, un sumergible que se perdió cerca del Titanic y que había 5 personas a bordo y que todavía no los encontraban y luego estaban de que, pues, cuánto oxígeno les queda. O sea, yo sí me acuerdo de esa noticia. Sí, yo también. Y aparte, ¿sabes por qué yo tenía muy presente al Titán? Uh-huh. Porque yo sigo a este youtuber Alan Estrada. Ok. Y Alan Estrada tiene un canal que se llama Alan por el Mundo. Sí. Pues, súper padre sus videos de viajes, muy cinematográficos y todo esto. Y tuvo el intento un año anterior, creo que no sé si su intento fue en el 2022, pero también lo intentó en el 2021. Uh-huh. Olviden, no me crean mucho en las fechas, pero el punto es que él tuvo esos intentos y en uno de ellos pudo bajar hasta a ver los restos del Titanic. Uh-huh. En ese mismo submarino. Híjole. que tiempo después pues dejó de existir. Y pues yo sí conocía de qué se trataba Titán y qué era lo que estaba pasando más o menos con esa empresa que es Ocean Gate. Oye, fíjate que de todas... quiero hacer la aclaración es un sumergible, no un submarino. Sí, es un sumergible, sí. Sí, aquí para la gente, el submarino pues va a ser como cuando hemos visto esas películas de guerra que tienen todo un barco gigante y que por sí solo ya se hunde en el agua y es como que pues es un gran barco debajo y pues navega y toda la cosa debajo del agua. Y el sumergible es nada más una parte chica de, por ejemplo, que obviamente sale de un mothership, por así decirlo, de una madre nave, que es un barco ahí que está flotando, y de ahí nada más se sumerge este pequeño pues navío, pues sí, nave, y está pues obviamente reducido en el número de personas. Sí. Entonces lo que se hunde, pues, o sea, es nada más el pequeño. Se puede decir que es una cápsula. Como como una cápsula. Con algunos controles de movimiento, uh-huh, de navegación. Sí, algo más sencillo. Con un número muy limitado de uh-huh, ocupantes.
y pues muy poco hardware, lo que se podría decir, porque como vamos a ver en este documental, te muestran cómo lo manejaban con un control de videojuego. de videojuego. Sí. Tenían por ahí algunas 2 o 3 pantallas, una ventana. Sí. Y el punto más controvertido de este documental es el casco. El casco del sumergible. Que es de unos materiales que nunca se habían usado en este tipo de vehículos que se sumergen en el agua. Sí, porque usualmente era puro metal lo que hacían. Titanio. Titanio. O sea, algo resistente. Sí. Y este es de fibra de carbono. Fibras de carbono. Que bueno, pues las fibras de carbono creo que escogieron ese material porque no sé si era entre más barato y aparte, bueno, también más ligero. Entonces decían de que no, bueno, vamos a experimentar con esto, va a ser algo más ligero. Entonces, pues más o menos en este diseño que tienen, pues tienen obviamente pues la parte donde está la pequeña ventanita y está como una cúpula. Como una cupulita, sí. Ándale, como una cúpula que sí era de metal. Luego la parte esa sí era de titanio. Y la parte de la cola del sumergible también. Y justamente toda esta parte de en medio, como un tubo alargado, fue lo que fue lo de las fibras de carbono. Pero pues aún así, pues las fibras de carbono pues son un poco impredecibles, ¿no? Sí. O sea, porque sí pueden servir para ciertos materiales y pueden ser muy buenos, pero justamente aquí, o sea, es debajo del agua. Sí. Entonces, pues sí, o sea, y luego, pues imagínate toda la presión que hay debajo del agua, y acá pues estaban, como dicen, pushing to the limit, o sea, llevándolo al límite a ver qué tanto aguantaba pues estas fibras de carbono. Sí, ¿sabes qué? Pero lo que a mí me impresionó al ver este documental es la negligencia total que hubo durante todos los años de desarrollo de Titán. Porque incluso ahí te muestran cómo tuvieron algunos avances porque Titán es su nombre real es Cíclope 2. Uh-huh. Y luego entre paréntesis le ponen Titán. Digamos que en alusión a la misión a la que se iba a dedicar ese sumergible, que era visitar los restos del Titanic. Uh-huh. Pero tuvieron Cíclope 2, que era tuvieron Cíclope 1, que era un sumergible que sí estaba certificado. Y con ese no tuvieron ningún problema. Pero cuando intentaron desarrollar un nuevo vehículo que fuera de bajo costo, que su objetivo era subir turistas. Uh-huh. Y querían que fuera innovador, ¿no? Que fuera innovador y cobrar bien. O sea, eso yo... Al ver todo el documental, tú sabes que esa era la intención del empresario Stockton Rush. Sí. O sea, incluso en algunas ocasiones durante el documental te das cuenta que se estaban quedando sin dinero. Uh-huh. ¿Sí? Pero sí, la negligencia durante todo. Y aparte, por parte del CEO, yo pienso que un poco o mucho narcisismo. Bastante. Sí. Porque, pues miren, de hecho, pues Stockton Rush fue pues una de las personas que estaba ahí pues ese día en el sumergible, junto con otro... Un experto en el Titanic. Un francés P.H. Nargeolet. Entonces él también estaba ahí. Y también estaba, no me acuerdo de la tercera persona, y había un padre con su hijo. Sí. Suleiman y Shazda Dawood. Entonces estaban ahí papá e hijo, otra persona, el experto francés en el Titanic y justamente el CEO de OceanGate, Stockton Rush. Y fíjate, bueno, creo que el estatus de las víctimas te da un poco la realidad
de a quién iba a estar dirigido este proyecto. O sea, las víctimas eran millonarios. O sea, un millonario que iba solo y otro millonario que iba con su hijo. Y los dos, bueno, el francés, según lo que entendí en el documental, no trabajaba para Ocean Gate, pero era como un advisor, digamos. Un advisor, o lo inventaron para explicar detalles. Así como estaba ayudando. Sí. Así como cuando vas a un museo y te dan un guía y el guía te dice aquí, pues dices, ay, bueno, ¿quién mejor que un experto del Titanic, verdad? Y Stockton Rush era el CEO y fundador de Ocean Gate. Pero, fíjate que algo que me llamó la atención también es cómo las personas que hablan en el documental coinciden en que llega un punto en que no les gustaba cómo se manejaban las cosas en la empresa. Y algo que comparten las tres personas que fueron entrevistadas es que las tres personas ya no trabajaban en Ocean Gate cuando pasó el desastre. Sí, no. O sea, uno de ellos es David Lockridge, que es era el director de operaciones marinas. Sí. Digamos que era el jefe de pilotos o de submarinos, más o menos. Entonces, él era el experto en conducir vehículos sumergibles. Y luego estaban otro que era el jefe de ingeniería. Que es Tony Nissen. Y también teníamos una asistente y que luego se pasa a ingeniera como líder del proyecto, esta Emily Hammermeister. Entre ellos tres son los principales que se entrevistan. Digo, obviamente hay más entrevistas junto con uno que otro ingeniero. Sí. O alguna autoridad por ahí. Autoridad, o reporteros, pero así como que de los meros del proyecto, pues principalmente son ellos tres. Y como tú dices, para la hora cuando pasó pues el accidente o la tragedia esta, pues ya ninguno de ellos estaba ahí. Y mucho es que también eso es lo interesante del documental, es, por ejemplo, pues digo, ¿cuántas veces has visto algún documental de algún líder que te inspira y así? Sí. Aquí, pues fíjate, es lo opuesto. Sí, es lo opuesto. Porque Stockton Rush, pues digo, tendrá tal vez sus virtudes, pero híjole, como team leader, la verdad deja mucho que desear. Sí, tal vez yo cuando lo veía también, poniéndome al otro lado, también es un poco difícil saber cuando ya no existe la otra parte, ¿verdad? Y cuando, o sea, también es un poco, yo lo vi un poco tendencioso en el aspecto de que, pues, todos están culpando a la persona que ya no está. No significa que no deba ser, o sea, porque al final él pereció ahí en las profundidades, tal vez a causa de muchas de sus negligencias y muchos de sus arrebatos de no querer certificar. Incluso no quiso tener ninguna certificación en el Titán, y eso ya es... Luego ahí te mencionan en el documental que cada vehículo sumergible debe tener una certificación por una de al menos seis empresas que se dedican a eso, algo así. Pero bueno, hay muchas opciones para certificación. Y Stockton Rush decía que las certificaciones solo frenaban el desarrollo. Pero el punto es que en el momento en el que tú quieres que alguien te pague porque tú lo lleves al fondo del mar, necesitas tener la certificación. Entonces, hay varias cosas que ya se veían medio premeditadas, porque incluso al principio del documental te dicen que el barco en el que se transportaba el equipo de Ocean Gate no ondeaba ninguna bandera. Y eso era... Bueno, incluso la primera persona que habla en el documental dice: en mis 20 años de investigador o de, no sé, de tratar los asuntos, de ese tipo de asuntos, incidentes en los mares, nunca me había pasado. ¿Y por qué es raro? Porque se supone que en aguas internacionales, cuando pasa un incidente,
la nación que se dedica a arreglar o a investigar los sucesos de cierta embarcación es la nación a la que pertenezca la bandera que está ondeada en la embarcación. Sí. Y al Ocean Gate no tener, el barco de Ocean Gate no tener ninguna bandera, muchos suponen también que estaba intentando evitar, por si pasaba algo, evitar las autoridades de Estados Unidos o las autoridades de Canadá o yo qué sé. Pero sí había un tipo de evasión como a las normas, leyes marítimas. Y eso, bueno, te lo pinta mucho el documental sobre este Stockton Rush, que pues según, bueno, con los comentarios de las personas, pues sí, o sea, no hizo caso de muchas advertencias que cada uno de sus ingenieros le decía, cosas de seguridad. O sea, a fin de cuentas, como que él fue un hombre muy, pues se lo pintan muy arrogante, orgulloso, que pues no le gustaba, o sea, admitir si se había equivocado o no. Como que él estaba aferrado a este sueño que él tenía de crear un vehículo marítimo con estas fibras de carbono y como que ser innovador. Y dices, ok, sí, o sea, está bien tu sueño y está bien que quieras crear algo innovador, pero a final de cuentas, si tu meta es lo que tú dices de llevar a personas que te están pagando una millonada para ir a ver los restos de un barco que ya se hundió, o sea, lo primero pues es la seguridad, o sea, la integridad de la nave, no nada más, pues sí. Y hay varias cosas en el documental que como que él siempre quiere tener el control. Sí. Entonces, en una de esas donde está navegando, va con David Lockridge, que otra vez es el director de las operaciones marinas, que él es un experto en navegar. Hicieron una prueba y si te acuerdas, por ejemplo, pues él quería, o sea, se supone que él iba a manejar y Stockton Rush estaba que no, yo lo manejo. Sí. Y a la hora de querer manejar, que o sea, sí fue exitoso, pero por ejemplo, hubo un rato donde se atoraron con una parte del Titanic. Sí. O sea, se atoraron y pues no podía zafarse y tuvo ahora sí que interceder David Lockridge para desatorarse. Sí. Entonces es donde dices, pues, a ver, espérate, o sea, se supone que él es el experto, ya sé que tú eres el CEO y tú tienes esta idea, pero como que él quería, o sea, a mí me dio mucho sentismo de protagonismo, de que él quería hacer todas las cosas, pero a final de cuentas como que él estaba, como que a fuerza quería que fuese de esa manera lo de su sumergible, porque el mismo David Lockridge le dice, oye, ya hice este reporte, ya chequé, y oye, hay algo que no está bien. El mismo Tony Nissen, después, más adelante esta misma Emily Hammermeister, les dicen de que las fibras de carbono parece que no están aguantando, o se ven unos como cracks. Sí. Y bueno, lo que está chido del documental es que te ponen los audios de los ruidos. Anda, así, eso está increíble. ¿A ti no te puso la piel de gallina? Sí, o sea y pasa incluso cuando va Stockton solo. Sí. En esa prueba de las primeras pruebas que hicieron, incluso porque pusieron sensores acústicos. Sí. Entonces escucha como si alguien le estuviera pegando por fuera. Sí, porque aquí pues van bajando obviamente de profundidad y en lo que lo van bajando, pues, ¿cuál era el límite? Habían dicho que 3,000... 3,000, ¿no? Se habían quedado en 3,000. Sí. O sea, como que en 3,100. 3,100 de profundidad, sí. Era como que, pues ya. O sea, sí. Ahí parece que de momento todo bien en general. Sí, pero incluso en esa prueba, no me acuerdo en una prueba. Fue desde antes, ¿verdad? O sea, hay una prueba en la que sale y él dice 3,000 y cacho. Incluso alguien de su equipo le dice, bueno, pues si bajas 3,100, fácilmente pudiste haber bajado 3,200. Y él mismo dice, tú lo vas a editar en el reporte. Sí. O sea, como si... Yo pienso que a esas profundidades cada metro importa, o sea... Sí, un metro más e implotas, o sea... Exacto, y él, pues en ese que va bajando... Y bueno, esos audios, porque los ponen en varias ocasiones en diferentes viajes. Los audios, la verdad es que es como que una experiencia... Ay, a mí me puso la carne de gallina con cada audio, porque pues se escucha así el... de la nave, así como que bajo el agua, ¿verdad? O sea, que se siente sumergido. Uh-huh. Y luego aparte escuchas estos así como que... Y de repente se escucha algún golpe, ¡pum!, fuerte.
y luego otra vez uno chiquito, otro chiquito, y luego ¡pum! O sea, como que van tronando cosas. O sea, yo me imaginaba como si fuesen saltando como si fuesen saltando clavos o tornillos. O sea, van así como que poco a poco. Sí. Y después cuando ya vuelve a salir a la superficie, pues checan el tubo de fibras de carbono y sí se ve algunas partes resquebrajadas. Sí. O sea, donde lo están limpiando y todo. Y, o sea, es donde dices, a ver, ¿dónde está el mantenimiento? O sea, y varias veces siguieron usando el mismo modelo y en todas, o sea, siempre hubo los picos. Y luego con cada viaje, los picos van en aumento. O sea, de donde, oye, no se paran a decir, oye, tal vez este no es el material correcto. O sea, fibras de carbono, porque al final son fibras, es como, o sea, yo me imagino como hilos de... Sí, de hecho mencionan mucho que es poroso. O sea, ya desde el punto que el material es poroso, se puede romper. Es como, o sea, tiene hebras. O sea, exacto, ándale, a eso me refiero. O sea, hebras, o sea, son como hilos y es como que, pues, o sea, eventualmente... No es un fundido que es... O sea, no es algo que se fundió para formar para hacer la forma. Ajá. O sea, ándale. realmente son tejidos que a los que les dan la forma y evidentemente no va a tener la misma resistencia. Sí, no. El punto es que, y ahí lo mencionan, el material iba a fallar. Eso era seguro. El punto es que era tan impredecible porque nunca nadie lo había usado, no había pruebas suficientes ni nada, que iba a fallar, pero nadie sabía cuándo. O sea... Sí, no, Y con cada inmersión se acercaba cada vez más el fallo. Y sí, viste, bueno, también hay una imagen que nos ponen donde está obviamente Stockton hasta arriba y tienen todo su equipo de ingenieros. Oye, despidió a un chorro. O sea, persona que se atrevía a decir algo de la seguridad del Titán, bye. Sí. Lo despedía. Pero deja tú, o sea, lo despedía, pero aún así no hacía cambios. Sí, o sea, lo dejaba igual. Por eso digo, o sea, como que esta parte o este hubris, como que detalle de arrogancia, de decir, no, es que va a funcionar. Quería trascender y va a decir, y va a trascender así, con este material. O sea, aparte, o sea, te digo, como que a fuerza tenía que ser fibras de carbono con todo y que él mismo hizo los experimentos y claramente están ahí los picos. O sea, también no es información que te inventas. O sea, si hay pruebas detrás que te está diciendo, esto no está funcionando y no estás haciendo nada para cambiarlo. Al contrario, estás despidiendo a la gente que te está diciendo, oye, cámbialo. De hecho, y luego hay una parte donde justo ya cuando se acerca el tiempo, la época del incidente, deja a la intemperie el sumergible durante un invierno. Ándale, eso también fue un error, habían dicho. El ingeniero, que ya para el ingeniero jefe de ingeniería, incluso le dijo que eso era lo peor que podían hacer, porque pues los cambios de temperatura debilitan las fibras. Sí, y justo después de eso, bueno, pasa ese invierno, creo que lo reparan, hacen una reparación, de hecho cambian el casco, pero por otro igual. Y lo que pasa, bueno, empiezan a invitar a gente de las medios de comunicación. O sea, hay alguien de, creo, CBS, YouTubers, que ahí es donde también fue Alan Estrada, pero ahí te pasan a un YouTuber de Estados Unidos, supongo. Y él fue en el último viaje que regresó a salvo. O sea, de hecho ahí te ponen la última inmersión del Titanic del Titán y es donde va él. De hecho la iban a cancelar por el mal clima. Y logra ir. Y justo la que es después de esa es donde pues empieza como que estuvo extraviado el sumergible. Sí. Porque otra cosa que alguien les decía siempre, el David Linchard. El David Lockridge. Lockridge, sí, perdón.
David Lockridge, una de las cosas que siempre le dijo a Stockton es que tenía que probarlo aún muchas veces, debería hacer muchas pruebas con el sumergible, con una línea de emergencia, o sea, que estuviera conectado al barco. Ujú. Entonces, de esa manera no tenía que ir tripulado y podían bajarlo, subirlo, bajarlo y subirlo muchas veces. Ujú. Y Stockton nunca quiso hacer pruebas sin tripulación. Entonces, pues sí, ¿cómo se dice? Su terquedad fue su perdición, Pues sí, porque porque en junio 18 del 2023, el Titán implosión. se perdió primero, estuvo Ujú. por algunas horas. Hay gente que desde que supo, sabía que ya estaban perdidos, que ya no había forma de encontrarlos. Entonces, ¿has visto el tiempo que se tarda en implosionar? Sí, o sea, dice, he visto ¿Qué es un la información de cuánto tarda el cuerpo humano en sentir el dolor. Esto fue más rápido. O sea, Sí, o sea, no, yo creo que un momento estaban y en otro sí, ya o sea, no. en lo que hace cuenta, en lo que parpadeas, ya. Ya no existe. Entonces, Ni tu cuerpo ni nada. sí, o sea, antes de, por ejemplo, si tú te quemas, o sea, todavía tu cerebro se tarda esos segundos en sentir ese dolor. Sí, menos de un segundo, pero hay un tiempo ahí. Hay cierto tiempo donde dices, ¡ay! Sí. Me dolió. Acá, con esto de la implosión, o sea, el cerebro humano ni alcanzó No, pues, o sea, ¿de qué pasó? O sea, nada, sentir nada. Es que, bueno, muchas veces no entendemos el poder de la presión del fondo del mar, pero simplemente, si no, yo digo que si no lo podemos entender, solo hay que ver el peso de toda el agua que está arriba de ti. Deja de lado todo el océano, la fuerza que viene de los lados, ya simplemente el agua que está justo arriba de ti, así. O sea, ya es Sí. imposible de soportar por ningún ser que no esté adaptado a esa presión, porque obviamente abajo hay crustáceos, hay seres que ya están ahí. Ujú. E incluso los restos del Titanic se lograron adaptar a la presión porque ahí tú ves platos que no están rotos, ahí ves en las imágenes cosas que se adaptaron, pero pues es un proceso. Incluso los buzos cuando bajan a ciertas profundidades, Ujú. ya cuando regresan, tienen que estar en una cámara de decompresión. decompresión Sí. a cierta profundidad, o sea, una Sí. cámara suspendida ahí debajo del mar. Sí, entonces, o sea, sí intentan, o sea, es tanta la presión. Sí. Y pues aquí tristemente, pues para el Titán, pues bueno, fue como, pues desapareció de alguna manera en un parpadeo. Sí. Y pues y aquí la cosa es que Tomos está gacho por el diseño. O sea, obviamente las fibras de carbono, pues ya quiebran, se truenan. Y como te decía, las fibras de carbono están en la parte del medio. Entonces también lo feo es que pues metal de un lado en un extremo y la cola de metal del otro extremo, se quiebra la parte del medio y o sea, se implosiona todo. Y aparte, o sea, se juntan aparte las dos placas de metal. Sí. O sea, aunque de hecho, ya. fíjate, qué diferente hubiera sido que hubieran hecho todo del material que era donde estaba la ventana. Ujú. Porque cuando rescataron los restos, esa pieza está intacta. Es que, pues sí, pues por algo hay ciertos materiales que, que son para eso. Que son para esa eso. está intacta hasta con la ventana sin romper ni nada. Y todo lo que estaba debajo de la fibra, porque luego tenía también fibra de vidrio donde tenía el logo de Ocean Gate, era unas piezas blancas que no eran más que estética para tapar toda la maquinaria y todo eso. Sí. Esas partes también sobrevivieron, pero quebradas, pero piezas grandes. Sí. Todo lo que contenía a los tripulantes, ya yo creo que ni lo encontraron, o sea, se hizo añicos. Sí, no, o sea, totalmente. Entonces, pues sí está muy interesante
el documental, sí te muestra esta tragedia, y en el sentido de, bueno, no se enfoca en sí en el mero día del evento, o sea, no se enfocan en la tragedia en sí. No, porque eso ya pues ya lo hacen saben. como en 5 minutos. Sí, o sea, es algo rápido. Más bien te muestran el tras bambalinas, en cómo El camino en hacia el ese camino, punto, ¿no? exacto, y cómo las decisiones de cierta persona pues llevó a esto. Y Sí. fíjate que también en el documental mencionan y justamente decían de que no, pues este va a ser el sumergible indestructible. Y justamente me acuerdo que cuando dijeron eso, volteé con Jorge y le dije, ay, eso decían del Titanic. Y luego, Aldo, luego en el documental justamente dijeron eso, de que, ay, eso dijeron del Titanic, de que el barco insubmergible y no sé qué, y pues mira. Sí. Como que pues la tragedia del Titanic un poco se repite. Nunca hay que subestimar al mar. No llames a nada Titán. No, Titanic, sí. Titanic. No le pongas nada de eso. No le llevas a nada. Algo ha de ver con esa palabra. Sí, o no sé, o sea, digo, al final de cuentas es esta pues arrogancia del ser humano de crear algo Y creer que indestructible y sí. que nada lo va a tocar, porque también así pues pensaban en su momento el Titanic. Y también ahí con el Titanic hubo sus errores también de ingeniería. Sí. Entonces, y al final de cuentas luego por eso se hunde. Y aquí pues vuelve a suceder, digo, con un navío más chiquito obviamente, pero pues es eso, o sea, como Sí. que esta pues arrogancia del ser humano de creer que puede de alguna manera, si lo ves en términos generales, de dominar la naturaleza. Y Sí, es no. como que no. No, La y naturaleza menos- siempre va a ganar. Es como lo que dicen, el hombre incluso está más presente en el espacio que en el fondo del mar. Sí. Es mucho más complicado. La misma NASA empezó como institución, Ujú, empezó explorando el mar. ujú. Decidieron dejar eso y dedicarse al espacio. O sea, es algo, creo que de lo más difícil que va a tener el hombre en toda su historia. Entonces, ahorita hacer algo y decir es indestructible, pues creo que sí, ya es mucha arrogancia. Sí, no, aparte, bueno, no sé tú, pero yo ni loca. O sea, No, yo ni loca pues- me metería a un submarino sumergible debajo del agua. No, yo estoy feliz viendo las fotos del Titanic. Oye, es que bien pudo haber hecho un... Yo pienso que no era tan necesario ir a ver el Titanic. Pienso que el Titán pudo haber funcionado y se pudo haber certificado para una profundidad media, algo, Ujú. oye, 1000 metros, ya, máximo. Ujú, O incluso menos, digamos unos 500 metros. ujú. Pienso que ahí el Titán hubiera funcionado perfectamente. Sí, O sea, pues para quien quiera ver el sí, mar, ver pececillos sí. por ahí, así, experiencia Los nice. tiburones, lo que tú quieras. Que aún así, créeme, Aldo, yo ni loca, ni loca me meto así. Pero pienso que fue muy ambicioso eso, de Sí. querer ir a esas profundidades. Con ese material. Sí. Y Oye, aparte- pero hay unos que han ido hasta... ¿Sabes cuál es la fosa de las Marianas? Sí, sé cuál es. James Cameron ha bajado a la fosa de las Marianas. Ay, a ese le encanta, Sí. Pero un día vi un documental de James Cameron Mm, y él bajó a esa fosa es como una cápsula, parecía que iba de pie. mira. Es una cápsula y él la controlaba como nada más para arriba, para abajo. Pero evidentemente esa sí tenía un cable. Y él decía, ya sáquenme. No, ya no funcionó esto, pues lo sacan. Ajá, exacto. O sea, a eso me refiero. O sea, como que al final de cuentas, primero va la seguridad. Sí. O sea, estás con un cable y de seguro pusiera una nave certificada, porque digo, pues ahí va James Cameron, entonces Sí. o sea, no se va a meter él a lo que sea, ¿verdad? Entonces, y pues también eso, aunque también fíjate que sí me pregunta y me impresiona, o no me acuerdo si lo dicen en el documental o no, digo, porque pues ya ves que Stockton no quería tener la certificación oficial ni nada, pero digo, ay, o sea, toda la gente... O sea, si sabes que está esta empresa de Ocean Gate, o sea, los que certifican eso, o sea, no pusieron presión así como que para, como que decir, hey, no. O Sí, sea, eso necesitamos mínimo tantas certificaciones, o no sé, o sea, de que o muéstranos toda esta documentación, como que siento que, o al menos el del documental no recuerdo, o sea, como que tanta insistencia incluso de las máximas autoridades marítimas
de exigirle a este hombre, a ver, o sea, ¿quieres hacer esto? Necesito, y se me hace raro porque según yo, los gringos son muy como que piquis con eso, ¿no? Sí. O sea, sí se me hizo Como raro. que fue mucho desentendimiento. Exacto, como que así como que, Sí, ay, sí. aquí y se me hizo raro para ser Estados Unidos, que ellos sí se ponen muy piques con ese tipo de papelería o ese tipo de cosas por la seguridad. Bueno, sí. Aunque sabes que también, quién sabe qué tantos influencias o ahí contactos pudo haber tenido Stockton Rush. Digamos, él era un millonario. Pues sí, pero aún así digo, ay, Sí. ya ni una certificación, Aldo. O sea, Sí. dices mínimo algo de... Porque incluso el mismo gobierno de Estados Unidos decir, oye, dame algo que respalde de todas maneras. Sí, porque de cualquier manera es un escándalo para el sí, país. Pues sí, porque nomás decir, no, bueno, pues que este hombre tenga, aunque tenga las influencias y sea millonario, pero pues que haga lo que quiera, es como que... Luego sí, es que sabes que luego también este tipo de incidentes, siento que si hay gente que sí lo está haciendo bien, también frena eso. Ujú. Porque ¿qué puede decir las autoridades? ¿Sabes qué? Prohibidos las inmersiones con turistas. ¿Y qué tal que por ahí hay otra empresa, que seguro la hay o no sé, que sí Ujú. esté investigando como debe ser, haciendo pruebas, y también les frena el desarrollo por culpa de alguien que no quiso hacer las cosas como debían ser? Ujú. Pero bueno, Pues, ahí está, ahí está. quedaron Muy buen en documental. el fondo. Sí, en el fondo del mar. Muy buen documental. Entonces, si ustedes se acuerdan de ese evento, sí les recomendamos, Aldo y yo, que vean este documental. Está, pues dura 1:20, 1:30 más o menos, pero está muy interesante porque les digo, explica todo lo de la creación del sumergible, y para mí lo que vale la pena y me da, o sea, me dio como esta experiencia un poco inmersiva tal vez, es lo de los sonidos, lo de los clics que se escuchan con cada Sí. viaje. Y te digo, a mí me pusieron en varios, sobre todo en el último, antes del viaje de implosión. A mí me puso la piel de gallina. O sea, de verdad, escuchar esos clics nada más es... Ay, sí está de miedo. Está tenebroso. Sí está tenebroso, ¿eh? Pues bueno, ese fue nuestro episodio de Cinema Pop Chats de esta semana. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Y nosotros nos escuchamos en el próximo episodio de Cinema Pop Chats. Hasta la próxima. Adiós.